En una función lineal, la pendiente establece la relación de cambio entre una variable y otra. En una función no lineal, esta relación no permanece constante. La pendiente se puede aproximar por el concepto análogo de derivada, cuando los cambios en la variable independiente son muy pequeños, infinitesimales, es decir, casi cero. Una aplicación de la derivada es que nos permite identificar en qué puntos una función puede alcanzar un máximo o un mínimo. Estos criterios son muy importantes en la toma de decisiones de las empresas. Para poder caracterizar el máximo o mínimo de una función, es necesario considerar la segunda derivada. Para entender estos conceptos, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Pensemos en una empresa que enfrenta la siguiente función de ingresos. Esta función, como vemos, es una función cuadrática, pero en el rango relevante se comporta un poco más como una función lineal. Adicionalmente, consideremos una función cúbica de costos. Como vemos en esta función de costos, inicialmente cuando la producción aumenta, los costos aumentan rápidamente, luego se estabilizan y finalmente empiezan a crecer otra vez de forma acelerada. Bueno, ¿cómo podemos determinar el nivel óptimo de producción en este caso? Gráficamente, podemos analizar una función de ganancias que considere los ingresos menos los costos. Podemos analizar que esta función solamente tiene sentido primeramente si nos limitamos a un rango de producción menor a 50 unidades. A partir de aquí, la ganancia es negativa, lo cual no tendría mucho sentido. Adicionalmente, identificamos que la ganancia máxima se encuentra en aproximadamente 36 unidades. En este caso, la utilidad será de 16,000, producto de un ingreso de 40,000 y costos aproximadamente de 24,000. Ahora bien, este punto, ¿cómo lo podemos encontrar analíticamente? Más importante, ¿qué características tiene este punto que nos permite encontrar una regla para la toma de decisiones? La clave está en considerar el impacto marginal. ¿Qué le sucede a la ganancia conforme producimos una unidad adicional? Analicemos los siguientes casos. Primeramente, cuando producimos 0 unidades, el ingreso es 0 y el costo es de 2,000. Por lo tanto, la ganancia es negativa, menos 2,000. Sin embargo, cuando aumenta la producción a una unidad, el ingreso aumenta en 1,198. Sin embargo, el costo aumenta en 1,468 y por lo tanto, la ganancia sigue disminuyendo. Cuando llegamos al punto de producción de 4 unidades, vemos que el ingreso ya aumenta en 1,186, mientras el costo solamente aumenta en 1,136. Es decir, los ingresos aumentan más rápido que los costos y por lo tanto la ganancia sube en 49,25. A partir de este punto empieza a revertir su tendencia a la ganancia, aunque en valor absoluto sigue siendo negativo. El punto central es que cada unidad de producción adicional contribuye más al ingreso que a los costos. Veamos ahora qué sucede cuando llegamos al punto de 37 unidades. En este caso, el ingreso aumenta en 1,054 y el costo aumenta básicamente lo mismo, 1,054. Es decir, los ingresos aumentan básicamente lo mismo que los costos. Pasar de este nivel a un nivel de 37 unidades, vemos que origina que la utilidad caiga. En este caso, pasa de positiva a negativa, de 97,25 a menos 0,25. Y a partir de este nivel de producción, cada unidad adicional contribuye menos al ingreso que a los costos, reduciendo la ganancia. Es decir, vemos que las ganancias siguen siendo positivas, pero no están en su nivel más alto, ya que de 36 a 37 unidades se pasa de 16,306 a 16,305. Podemos decir entonces que la utilidad se maximiza en aquel punto donde el incremento en la ganancia por producir una unidad adicional es 0. En este caso vimos que pasa de positiva a negativa. En este punto, el ingreso por producir una unidad adicional, conocido como ingreso marginal, es igual, muy cercano, al costo de producir una unidad adicional, costo marginal. El cálculo del ingreso marginal y del costo marginal corresponde al de la pendiente, es decir, el incremento en la variable dependiente, en este caso costo o ingreso, ante incrementos en la variable independiente, en este caso el nivel de producto. La diferencia con la pendiente tradicional es que en este caso el incremento en la cantidad es infinitesimal, es decir, muy cercana a 0.
Notemos que hay dos puntos donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. En el punto A la utilidad es negativa y en el punto B es positiva. Es decir, necesitamos una condición adicional para determinar si estamos situados en un punto máximo o mínimo. Esta condición está relacionada con el signo de la segunda derivada. La segunda derivada expresa si la primera derivada, es decir, la pendiente, está disminuyendo o aumentando. En el caso de un máximo, el signo de la primera derivada pasa de positivo a negativo. En el caso de un máximo, el signo de la segunda derivada es negativo y la función en este punto es cóncava. En el caso de un mínimo, el signo de la primera derivada, pendiente, pasa de negativo a positivo. En el caso de un mínimo, la segunda derivada tiene signo positivo. La función en este punto es convexa. Podemos ver que estas condiciones se cumplen en nuestro ejemplo. Conclusiones. La derivada es un concepto análogo al de la pendiente porque mide el cambio en la variable dependiente ante un cambio en la variable independiente. La derivada es una función porque su valor cambia de acuerdo con la variable independiente. Para caracterizar una función no lineal, debemos preguntarnos si tiene algún punto extremo, máximo o mínimo, así como la curvatura de la función. Esta información la proporciona la primera y la segunda derivada. En un valor extremo donde la función objetiva alcanza un valor máximo, la primera derivada es 0 y la segunda derivada tiene signo negativo. En un valor extremo donde la función objetiva alcanza un valor mínimo, la primera derivada es 0 y la segunda derivada tiene signo positivo. Las reglas para derivar una función son las mismas para obtener cualquier derivada n. La derivada n establece la razón de cambio de la derivada n-1. La interpretación en estos casos sigue siendo la misma.